que interactúan en los sistemas en equilibrio estático. Ahora bien, la mecánica de fluidos, similar a la mecánica clásica, también se divide en dos. Una parte que estudia los fluidos en movimiento, y esta se llama dinámica de fluido, y otra que estudia los fluidos en reposo o estática de fluido. Algunas veces se le llama hidrostática o hidrodinámica, ¿sí? Pero es más elegante decir dinámica de fluido o estática de fluidos. Sí. En general, ustedes saben que la materia se presenta básicamente en tres formas. Básicamente, cuidado, está por ahí el plasma, pero básicamente lo más común para nosotros en nuestro día a día es el estado sólido, el líquido o el gas. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. ¿Qué? ¿Alguien está probando qué? Parece, pero estaba como una prueba de no sé de qué. 1, 2, 3, como si estuviéramos en un concierto. 1, 2, 3, probando. Ok. Entonces, muchachos, le decía que básicamente la materia se presenta en tres estados, que es el sólido, el líquido y el gas, o gaseoso, ¿verdad? El líquido y el gaseoso son fluidos. En nosotros ahora nos vamos a concentrar básicamente en los líquidos. Sí, la parte del gas se ve más adelante si tenemos suerte. Cuando hablemos del gas ideal, allá arriba, capítulo a partir del 18. Sí, entonces ahora básicamente nos vamos a concentrar, repito, en los líquidos. ¿Sí? Creo que todos aquí saben lo que es un líquido. Si no lo saben, como quiera, está aquí en la presentación. Pueden leer lo que está aquí para que tengan una idea un poco más elegante. Hablamos de esto. Hidrostática o estática de fluido. Les repito, esto es la parte de la mecánica de fluido que estudia los fluidos en reposo. Similar a como hicimos en cinemática o dinámica, tenemos que definir algunas cantidades físicas que nos van a ayudar a la comprensión del comportamiento de los fluidos, ¿sí? Y dentro de esas cantidades físicas, la densidad es fundamental. Sí, la densidad no es más que la relación de la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. Si ese cuerpo no tiene aleación, combinación con otros, sino que sea una sustancia pura, por ejemplo, la densidad puede ser también el diferencial de masa entre el diferencial de volumen. Sí. Ahora, si trabajamos con cantidades grandes, no tenemos por qué venir a tomar diferenciales, que para porciones muy pequeñitas, sino que podemos verlo a nivel macroscópico, simplemente masa entre volumen. Usted tiene una cierta cantidad de masa, obviamente que esa masa ocupa un cierto volumen, hacemos la relación de la masa entre el volumen y tenemos lo que es la densidad. ¿Sí? Pregunto, ¿en qué unidades se mide la densidad? ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad? ¿Quién puede decir? Pascal. Kilogramos sobre metro cúbico. Ramón Consuegra. ¿Y por qué kilogramos sobre metros cúbicos? Porque la masa se mide en kilogramos y el volumen se puede medir en metros cúbicos, igual, o en centímetros cúbicos, en la unidad que se quiera tomar. Oh, qué interesante. Y no es más elegante si usted dice que la unidad de la densidad es la unidad de masa sobre la unidad del volumen. Sí, se escucha más bonito realmente. Ya que la que usted dio, kilogramos sobre metros cúbicos, es un caso especial cuando se trabaja en el sistema internacional, ¿sí?
Pero si estamos trabajando en otro sistema, yo no voy a medir en kilogramos y metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, pero extremadamente importante, muchachos, que la pregunta se respondan en función de ella, no lo que uno entienda. Si la pregunta hubiera sido, en el sistema internacional, la unidad de la densidad es, ahí sí, hay que ser específico y decir kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? Ahora, la pregunta fue abierta. ¿En qué unidades se mide la densidad? Abierto, ¿eh? No un caso especial. Usted debe responder, oh, profesor, eso es fácil. La unidad que tenga la masa entre la unidad en que se mide el volumen. ¿Ya? Problema resuelto. Sencillo. ¿De acuerdo? Además de la densidad, también tenemos lo que es el peso específico. Y este no es más que la relación entre el peso y el volumen que ocupa un cuerpo. Sí, el peso específico, les repito, es la relación o la razón entre el peso y el volumen. Si observamos la densidad sobre el volumen, la masa sobre el volumen representa la densidad, por lo que el peso específico también puede ser el producto de la densidad por la gravedad. Es decir, hay dos formas para obtener el peso específico de un cuerpo. La razón entre el peso y el volumen o la densidad por la gravedad. Esta cantidad es un nombre medio raro, ya que lo que esto expresa es la razón o el cociente de la densidad de un material cualquiera y la densidad del agua, ¿sí? A 4 grados Celsius. Esto uno no lo toma mucho en cuenta, pero hay que tener cuidado con eso. Por lo general uno suele usar una densidad para el agua constante de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero esa densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos para el agua y agua dulce es a 4 grados Celsius o cercana a 4 grados Celsius. Para temperaturas superiores a este valor, la densidad varía. O para cualquier otra temperatura muy diferente a 4 grados Celsius, la densidad del agua no será de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Pero, por lo general, a menos que se especifique que la densidad es diferente, casi siempre uno asume que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien. Probablemente un nombre más elegante para la razón de la densidad sea esto de densidad relativa y no de gravedad específica, ya que al final lo que tenemos es una relación entre densidades, ¿verdad? ¿Verdad? Ejemplo, la densidad del mercurio, que es algo fácil, esa uno casi siempre la recuerda, Hg, es de 13.6 por 10 a la 3, kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, si buscamos, por ejemplo, la razón de la densidad del mercurio y la densidad del agua, ¿qué vamos a tener? En teoría, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? Las unidades se cancelan, por eso no la escribo, para ganar tiempo. 10 a la 3 se elimina y esto es simplemente 13.6. De aquí deducimos que la densidad del mercurio es 13.6 veces la densidad del agua. En otra palabra, el mercurio es 14 veces mayor a la densidad del agua. ¿Verdad? ¿Se entendió eso?
Y esa misma idea la podemos aplicar con cualquier otra sustancia. Podemos buscar esa razón y expresar esa densidad en función a la del agua. ¿Alguien levantó la mano? ¿Ya la bajó? Usted dice si es más fácil que un cuerpo se hunda en mercurio que en agua. No, es más difícil. Bueno, eso todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver casi ya. La fuerza de empuje, es decir, la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo cuando está sumergido en este o se introduce en él, es mayor a mayor densidad. Sí. De ahí que usted ha escuchado la chercha de que Jesucristo caminó sobre el agua, una cosa rara ahí. Dicen algunos que lo que ocurrió fue, si es verdad que sucedió, que el mar negro, rojo, yo no sé cuál mar era ese, no recuerdo el nombre, cuál de los dos es, pero para allá, ¿verdad? La densidad era muy elevada en ese momento y eso le permitió poder caminar sobre el agua. Es como si te comparas los sólidos, porque usted no atraviesa un sólido. Si comparamos, por ejemplo, la densidad del sólido con la densidad de un líquido, no podemos atravesar los sólidos. Y los sólidos tienen una densidad mucho mayor a la de los líquidos. Sí o sí. Por ejemplo. Pero eso fue un cuento ahí para ver si aparecía un convertido, religioso, cristiano, católico y todas esas cosas raras y me decía algo. Pero por suerte no apareció nadie, Daniel. Así que mejor seguimos aquí. La presión, cantidad física, presión, es una cantidad física escalar, ¿sí? Que la vimos ya cuando hablamos de elasticidad. Es decir, recuerden que el esfuerzo se mide en unidades de presión y no era más que la relación de la fuerza por unidad de área. Y eso era presión, es la misma idea. La presión es la fuerza que actúa perpendicular a una superficie. Esa T invertida que está aquí, lo que quiere decir es perpendicular. Sí, es decir, que por ejemplo en esta figura, que esa fuerza está aplicada con un cierto ángulo, ¿sí? Aquí hay un cierto ángulo con respecto a la superficie θ, por ejemplo. La fuerza que va a ejercer presión es la componente que va hacia abajo. O la fuerza en Y, si quiere, puede decir así. La fuerza en Y, que es la componente que va hacia abajo. Si se decompone esta fuerza, habrá una que estaría paralela a la superficie, que sería la componente en X, y una que va en Y. Entonces, la que ejerce presión sobre la superficie es la componente en Y, que es perpendicular a la superficie. Les repito, esa T invertida quiere decir perpendicular. Nítido. En el caso de un cuerpo que esté sumergido en un fluido, el fluido ejercerá una presión o una fuerza sobre cada punto de la superficie del cuerpo. Sí, por ejemplo, como se ve aquí. Hay una fuerza, tengo un cubo, en cada cara se está ejerciendo fuerza. Y debido a esta fuerza que se ejerce sobre cada cara, en la superficie de esa cara, se está ejerciendo una presión que hará que ese cubo, vamos a decir, se comprima si las fuerzas son grandes. Más adelante vamos a ver que esa presión va a depender de la profundidad en la cual se encuentre el objeto. Sí, tal que las fuerzas paralelas, por ejemplo, imagina que esto aquí sea una F1 y esta aquí sea una F2. Sí, esto aquí sea F, tal vez era mejor 2 aquí, y a este ponerle 3, y a la de arriba ponerle 4. La del frente, esta, debe haber una por atrás que pasaría similar con 1 y 3. Aquí, en teoría, la fuerza 1 y 3, que están más o menos al mismo nivel, en la misma línea, ¿sí? Aquí, a la misma profundidad.
tienen que cancelarse entre sí, si lo ve así. Y las fuerzas 4 y 2 son diferentes, ya que están a profundidades diferentes. Eso lo vamos a ver casi ya, por ejemplo aquí. Pero antes hablemos de la presión atmosférica. ¿Alguien recuerda lo que es la presión atmosférica? La presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. ¿Alguien levantó la mano? Y entre más cerca estemos de la atmósfera, más vamos a sentir la presión. ¿Cómo así? Se disminuye. ¿Cómo que entre más cerca estemos de la atmósfera, más vamos a sentir la presión? Me perdí ahí. Va disminuyendo. El prueben que usted dio, maestro. Sí, pero eso no quiere decir que usted le haya puesto bien. Yo no sé qué usted puso, pero la idea es la siguiente, muchachos. Vamos primero a ver esta figura. Imagine que usted tiene un tanque, de eso que usamos en la casa, los que somos pobres, ¿sí? Que tenemos que tener un tanque para almacenar agua. Usted sabe que aquí hay un problema con el suministro de agua, ¿cierto? Algunas personas no viven esa experiencia, otros sí. Entonces, tengo un tanque para almacenar agua. Vamos a suponer que ese tanque es un cilindro. Así que no me veo. ¿Dónde está? Aquí, para yo ver lo que está haciendo. Por ejemplo, mi botellita de agua. Tengo este cilindro. ¿Se ve? Tengo agua, por ejemplo, hasta este nivel, por aquí. Si esto es un cilindro perfecto, hermosísimo, el peso del agua ejerce una presión sobre la base. Aquí. No aquí abajo, sino por dentro, ¿verdad? Sobre la superficie de plástico aquí que está hecho esto. Aquí abajo. Ejerce una cierta presión. Y ejerce una fuerza. Su peso está distribuido sobre esto. Y, no se ve, aquí abajo. Por la definición de presión, el peso del agua está ejerciendo presión sobre la base del recipiente. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Usando la definición de presión, ¿verdad? El peso de este fluido, que es parecido a mi botellita de agua, ejerce una presión acá abajo, sobre la base. Si consideramos que es en forma cilíndrica, recuerden que el volumen para un cilindro es simplemente la base por altura, ¿verdad? Sí o sí. El área de la base por altura es el volumen de un cilindro. Usted determina cuánto vale el área de la base y esa área se multiplica por la altura que tiene el cilindro y eso le da el volumen del cilindro. Entonces, como le indiqué, la presión en la base será igual al peso del fluido sobre el área. Pero por definición, el peso no es más que la masa por la gravedad, ¿verdad? Y la masa, a partir de la definición de la densidad, se puede expresar en función de la densidad y el volumen, recordando que densidad es masa sobre volumen. Entonces, si despeja la masa, te quedaría esto. Luego, como el volumen del cilindro es área de la base por altura, finalmente la masa se puede expresar de esta forma, como el producto de la densidad por el área por altura. Si esto se sustituye para la presión, es decir, esta masa la ponemos aquí, tenemos que la presión será igual a la densidad por el área de la base por altura por gravedad, dividido entre el área de la base. Obviamente que esta área es la misma, se cancela y le quedará simplemente densidad, gravedad por altura.
Y esta es una forma de obtener la densidad, perdón, la presión de un cuerpo que ejerce un líquido en la base o a una cierta profundidad, si quiere verlo así, porque al final esta presión no es solamente de que aquí o acá o acá. Esa presión es en cualquier punto dentro de este fluido, incluyendo las paredes. Sí. Antes, yo creo que ustedes no vivieron eso, no sé. Pero antes, cuando yo era muchacho, los tanques que usábamos no eran tanques de plástico como ahora. Eran tanques de metal. No recuerdo qué tipo, de hojalata uno decía. Parecido al material que hacen el zinc, pero un poco más grueso. Entonces, esos tanques se pichaban. Se le hacían orificios en las paredes laterales. Es como tengo esto, se le hace un hoyo por aquí. ¿Y qué va a pasar si se hace un hoyo aquí? Oye, El fluido que sale. habrá un chorro, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Hay un chorro de agua que sale por ahí. ¿Y por qué va a salir el agua por ese orificio? Podemos verlo de dos formas. Hay una fuerza que actúa perpendicular a la pared que lo retiene y esa fuerza hará que el líquido salga por ese orificio, ¿verdad? O simplemente decimos que hay una presión que se está ejerciendo en ese punto hacia afuera y debido a esta el fluido empezará a salir por ese orificio, ¿sí? En general, en un fluido, ¿sí?, hay una presión o se ejerce presión en cualquier punto dentro del fluido y esa presión es para todos lados, abajo, arriba y hacia los lados. Sí, ya que la presión solamente depende de la profundidad. Aunque estoy usando H, por esta H aquí no necesariamente es de qué altura. Podemos hablar de altura o profundidad dependiendo del punto de referencia que usemos. Me explico. Estamos en una piscina, estamos en la parte superior, en la superficie, aún no hemos entrado al agua. Miramos hacia abajo, hacia el fondo de la piscina y ¿cómo decimos? Oh, esta piscina tiene una profundidad de 8 pies, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, imagine que usted está en el fondo de la piscina, se sumergió, está allá en el fondo y mira hacia arriba. ¿Qué usted dice entonces? Que tiene una altura. En el caso de que nos encontremos en el fondo, entonces vamos a decir, la columna de agua que tenemos por encima tiene una altura de tanto, que puede ser, por ejemplo, de los mismos 8 pies, ¿verdad? Entonces, hablar de altura o de profundidad simplemente depende del punto de referencia que nos encontremos o que se elija. ¿Qué punto de referencia? Pero independientemente, si miramos hacia arriba o miramos hacia abajo, ese valor de H es un valor absoluto. Es decir, me interesa es cuánto vale. Si son 10 metros, ¿cuál es la presión que ejerce un fluido o un líquido a 10 metros de profundidad? O esa columna de 10 metros que tiene el fluido, ¿qué presión ejerce en la base de este? Sí. En este caso, se está asumiendo que la densidad, al igual que la gravedad, son constantes. ¿De acuerdo? Son constantes, es decir, que no van a cambiar. En el caso de la densidad y la gravedad, en nuestro modelo idealizado, son cantidades físicas que no cambian por la profundidad o por la altura, cosa que en la realidad no es así. ¿Sí? En un caso real, la densidad en un líquido, por ejemplo, no es que es uniforme, va a depender. Recuerden que también depende de la temperatura, ¿sí? Y también va a depender de la profundidad.
Pero en nuestro modelo, les repito, idealizado, ese valor vamos a suponer que es constante, al igual que el valor de la gravedad, que depende de la posición que nos encontremos con respecto al centro de la Tierra. ¿Sí? Entre más cercanos estamos en la superficie de la Tierra, mayor es el valor de la gravedad. Entre más nos alejamos, menor es. Va a depender de eso. Pero otra vez vamos a suponer o a considerar que la gravedad, al igual que la densidad, no cambian, y en este caso lo único que puede cambiar es H. Sí, la altura de la columna del fluido. Y en ese sentido podemos ahora volver atrás y hablar de la presión atmosférica. Como ustedes dijeron, recuerden que la presión atmosférica es la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre la superficie. ¿Sí? Ese fluido, que es la atmósfera, que está compuesta por diferentes gases, tiene un cierto peso. Entonces, en promedio, al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Pero eso a nivel del mar y es un valor medio. Y depende de las condiciones atmosféricas. Es decir, depende del tiempo atmosférico. ¿De acuerdo? ¿Ustedes saben lo que es el tiempo atmosférico? ¿Qué dijo Hasson o algo así? Hasson Mejía. Está ahí, pero no está. Justin o Justin. ¿Cómo te pones su nombre? Justin. Ok, diga, señor Justin. Tiempo atmosférico. Es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, definido por diversas variables meteorológicas, como la temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, la humedad y la precipitación. Justin, parece que usted buscó eso en Wikipedia. Viejo, el clima. No, está muy bien lo que él dijo, cuidado. Lo que él dice es así. El clima es algo más complejo. Lo que medio me río, no es porque está mal, me estoy riendo porque me parece a Wikipedia. Es decir, Justin fue rápido y buscó. Hay que ser rápido, no, claro. A menos que usted sea estudiante de meteorología, algo, geografía, no sé, que vea la meteorología y tenga eso muy pendiente. Por lo general, las personas normales que andan por ahí en la calle no tienen esa diferencia o esa definición en su cabeza de lo que es el tiempo atmosférico. ¿Sí? Entonces, el tiempo atmosférico es la condición de la atmósfera en un momento determinado. Y esa condición de la atmósfera en un momento determinado está determinado por esas cantidades físicas que mencionó el señor Justin, ¿verdad? Sí, que es diferente a el clima. ¿Sí? El clima tiene que ver con esas mismas variables que mencionó Justin, que son las que definen el tiempo atmosférico, pero la diferencia es que el tiempo atmosférico es en un tiempo corto. Un día, 2 días, una semana. Ejemplo, si usted va de viaje, por decir, el que viaja por lo general siempre verifica cómo va a estar el tiempo en los días que estará ahí. ¿Sí? Ahora, si yo voy a viajar en diciembre, por decir, estamos en febrero, no tiene sentido yo ponerme a buscar ahora cómo va a estar el tiempo cuando yo vaya. Imagina que yo me vaya, Dios lo quiera, para Europa, cualquier paísito de eso, de Europa, en diciembre. No tiene sentido yo de ni ahora de entrar a Google, déjame ver cómo va a estar el tiempo en diciembre, falta mucho. ¿Sí? Nadie te va a predecir cómo va a estar el tiempo en la fecha tal en diciembre que usted viaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué usted va a encontrar? Usted va a encontrar cuáles son los valores promedio del tiempo para la fecha que usted va a viajar. Y esos valores promedio
de esa fecha están determinados por el clima, por lo general. ¿Sí? ¿Me siguen? Claro, sí. Ejemplo, si vamos a los países del norte, sabemos que desde diciembre, noviembre, enero, febrero, marzo, parte de abril, es un tiempo, vamos a decir, frío. En general, es frío. Ahora, si te viajas en agosto, es caliente. ¿Verdad? Depende de las estaciones del año. Ahora, hay excepciones y usted puede coincidir con viajar en una temporada que se supone que va a estar frío y que corra con suerte y esté caliente. Entonces, el tiempo atmosférico en esos días estuvo de tal forma, estuvo caliente. La temperatura, en vez de estar en 5 o 6 grados Celsius, que era lo normal, estaba en 15 o en 10. ¿Verdad? Entonces, la diferencia es esa. El tiempo es la condición actual o en un periodo de tiempo corto. En cambio, el clima es las condiciones atmosféricas, pero en un periodo largo. Por ejemplo, aquí, en nuestro país, nosotros tenemos regiones que tienen microclima diferente. ¿Sí? Usted arranca, por ejemplo, a la zona de los Haitises y es un clima húmedo. Por lo general llueve, ¿verdad? Está húmedo ahí, por lo general. Ahora usted arranca, por ejemplo, para Pedernales y casi siempre hay un sol del carajo. Es caliente. ¿Sí o no? ¿En dónde? Por ejemplo, Constanza tiene un microclima diferente a lo que tenemos aquí en Santo Domingo. Sí. Y en Villa Altagracia, Que las condiciones en un periodo de tiempo largo y otra cosa es el tiempo que es en un tiempo corto. Y volviendo a eso, entonces, la presión atmosférica va a estar determinada por las condiciones del tiempo atmosférico en un momento determinado. ¿Sí? Podemos tener la influencia de un sistema de alta presión o de baja presión que modifique el valor de la presión a nivel del mar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos ciclones tropicales, un huracán, una tormenta que está cerca o afectando nuestra área, la presión disminuye por el efecto de la tormenta. Inmediatamente la tormenta pasa, los valores de la presión aumentan. ¿Sí? ¿Sí o sí? Y hablando de eso, ¿qué es un sistema de alta presión o de baja presión? ¿Ustedes saben? Por ejemplo, la semana pasada, no sé si ustedes siguen las redes o la noticia en general, ustedes vieron que hubo un oleaje anormal en la costa norte. ¿Vieron eso? Sí. ¿Ustedes saben a qué se debió ese oleaje anormal? No. ¿Cómo hace que no? ¿En serio, Ramón? Es bueno saber un poco de todo, y más ustedes que se la dan en estar vacacionando en el mar. Por ejemplo, ahora que está de moda ir a ver las ballenas jorobadas, exclusivamente a mi hermosa provincia de La Bahía, que es básicamente el punto de referencia para ir, aunque aparecen en otro punto, pero como que ahí es lo típico, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabana. Claro, la provincia más hermosa que hay en este país. Y el que diga lo contrario tiene peligro de ser quemado. Oh, oh. La mejor provincia que hay. Yo fui una vez y le vi la cola a una. Miren, lo de la semana pasada, por ejemplo, que le comentaba, se debe a un sistema de alta presión que estaba en el Atlántico Norte. Por ejemplo, esto aquí es un sistema de alta presión. Esta H de height, de alta. Entonces, aquí hay un sistema de alta presión
con un valor de 1028, por ejemplo. Entonces, esto hace que la circulación atmosférica sea a favor de la manecilla del reloj. Por ejemplo, así, gira así, ¿verdad? Y esto produce olas que, dependiendo de cómo sea el sistema de alta presión, si es débil, la ola va a ser normal, no va a ser gran cosa. Pero si el sistema de alta presión es fuerte, y por lo general en esta época del año, en febrero, básicamente febrero, marzo, parte de abril, hay periodo de tiempo en el cual el mar está un poco picado, como dicen, y produce oleaje fuerte. A veces en Semana Santa, incluso en Semana Santa todavía se produce esto y muchas veces cierran algunas playas por eso. ¿Sí? Cierran playas porque le da la gana y porque supuestamente son peligrosas. Pero en otras ocasiones las cierran porque hay un sistema de alta presión que está generando olas anormales que pueden ser peligrosas. ¿Sí? Es mejor evitar. El asunto es que estos sistemas de alta presión hacen que el nivel, las olas, sean fuertes en la costa norte, básicamente, ¿sí? Y obviamente que eso puede tener complicaciones para los negocios o las personas que deciden ir a bañarse a esta zona. E igual, si usted decide ir a ver a ballena y corre con suerte de que hay un sistema de alta presión fuerte que esté generando oleaje fuerte, usted puede que no la pase muy bien si deciden ir como quieren en la embarcación, ya que el oleaje va a estar bien picado y la probabilidad, si usted no es un experto en esto, de que se dé su mareada sospechosa y quién sabe en qué termine. ¿Ustedes saben andar en embarcación o han tenido la oportunidad de andar en alguna embarcación? Yo en cruceros. No, Brasil no. El asunto es, muchachos, que el mar puede estar picado y la experiencia tal vez no sea muy grata para algunos. De igual manera, también está lo que son los sistemas de baja presión. La L, estas son sistemas de baja presión. Por lo general, la alta presión no produce lluvia, ¿sí? El tiempo, vamos a decir, en términos de lluvia es estable. Puede haber brisa. Por lo general hay mucho viento, si es alta presión también. Y si es baja, este sí tiene que ver con lluvia. Por lo general llueve, donde hay baja presión. Pero eso ya no es la parte de esta clase. Eso fue algo ahí para salir del golpe, ya que estaban hablando de la presión atmosférica. Entonces, en resumen, si estamos en condiciones normales, les repito, la presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor de 101.325 pascal. Por lo general, eso no se usa así, sino que se suele decir que esto es 1.013 por 10 a la 5 pascal. ¿Sí? Y a la vez, eso representa también una atmósfera. Es decir, la presión se puede medir en pascal, que es la unidad en el sistema internacional, se puede medir en atmósfera, se puede medir en PSI. La gente que son de refrigeración, los que trabajan con refrigeración, que usan los manómetros, por lo generalmente eso miden en PSI. ¿Alguno de ustedes trabaja eso? El aire como tal, profesor, se mide en PSI porque los catálogos de la guagua incluso traen la libra de la guagua y en PSI. El aire será el refrigerante, yo no sé cómo se llama eso, lo que le echan al compresor, tiene como una cosa ahí, un gas. Yo estoy hablando del aire de las gomas normales de los vehículos. Ah, pero hable bien. Sí, el aire que está en los neumáticos, ¿verdad? Sí. Eso sí, eso se mide en PSI. ¿Y qué es lo que usted mide cuando está midiendo el aire en el neumático, en los neumáticos, por ejemplo? ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué presión medimos? Se supone que eso está más para adelante, pero como ustedes estudiaron para el examen, puede decir. ¿Son libras? ¿No son libras? No. Yo pregunto, por ejemplo, ¿usted mide la presión atmosférica o la presión en el interior del neumático? ¿O mide la diferencia entre lo que está dentro del neumático y lo que está afuera?
La diferencia. ¿Seguro? ¿Qué me dijo? ¿Seguro, seguro? Sí. ¿Por qué? Digo que la presión, lo que está dentro Porque la presión también depende de la presión atmosférica. midiendo la presión Si no, del si Está dudoso lo que está diciendo, pero, por ejemplo, cuando la rueda, el neumático, está desinflado, si no está inflado, no tiene aire en su interior, la presión en el interior y fuera es la misma. Entonces, la única forma que se puede inflar es si la presión en el interior aumenta con respecto a la presión fuera, ¿sí? Porque si se mantienen iguales no va a aumentar su tamaño. ¿De acuerdo? Por lo que cuando usamos los medidores esto para ver si estamos cumpliendo con lo que recomienda el fabricante, de ponerle, por ejemplo, los 32 libros, 32 PSI. Ahora tengo dudas de las especificaciones que trae. Pero hay que cumplir con eso, hay que para andar más o menos seguro, ¿verdad? Entonces, esa presión que uno mide no es más que la diferencia de la presión en el interior y la presión en el exterior. Y eso se le llama presión manométrica. ¿Dónde está? Está por aquí. La presión manométrica, que es la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿De acuerdo? En general, hay una ecuación muy famosa que se conoce como ecuación fundamental de la hidrostática. Sería esta. ¿Sí? Aquí está la demostración, pero eso también está en el libro. La pueden revisar del libro para poder avanzar. Esta presión, que es una extensión de esta, ¿sí? Aquí nada más vimos, por ejemplo, la altura. Y acá estamos considerando dos puntos. Por ejemplo, usted está determinando la presión en esta posición y la presión en la parte inferior. Entonces, la presión en la parte inferior es la suma de la presión en la parte superior más lo que aporta la columna de ese fluido. ¿De acuerdo? Que sería esto. Y esa parte es parecida a la que vimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, si usted sube a la superficie, esta presión se convierte entonces en la presión atmosférica. Imagine que usted esté sumergido en una piscina, o en el mar, en la playa, o en un río, un lago, etcétera, etcétera, que esté abierto a la atmósfera. Cuando uno se sumerge, estará sometido a la suma de la presión atmosférica, que es la presión en la superficie, antes de que usted se sumerja, más la presión que ejerce la columna del fluido que está por encima de usted, ¿verdad? Por lo que la presión, que en ese caso se le llama presión absoluta, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión debido a la columna del fluido. ¿Sí? Y les repito, a la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica se le llama presión manométrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Okay. Que esta es la que medimos, por ejemplo, como dijo el joven, en los neumáticos. La presión que uno mide es la presión manométrica, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Échale un vistazo a eso. Eso está en su libro, yo pienso. Principio de Pascal. ¿Alguien sabe qué dice el principio de Pascal? ¿O recuerda? Si no me equivoco, es que un cuerpo sumergido desplaza el mismo peso que desplaza, la misma fuerza de empuje, algo así, no sé. Estamos hablando del principio de Pascal, o yo dije Arquímedes.
Ah, no, me equivoqué. Me parece que sí. El principio de Pascal lo que establece es que la diferencia de presión a la que es sometido un fluido que está confinado, imagínense que está preso, no puede escapar de ahí, ¿sí? Puede tener algún desplazamiento, por ejemplo aquí hay dos émbolos. ¡Ey, coño! No es con ustedes, un perro que hay aquí que me está aruñando. Echa para allá. Le decía que aquí hay dos émbolos, este y este, por ejemplo, que se pueden desplazar. Ustedes conocen lo de el gato hidráulico, por ejemplo. Y probablemente también han visto cuando van a darle mantenimiento al carro que hay lugares, no todos, algunos usan sistema mecánico, pero algunos usan como prensa hidráulica. Ven que sube como un tubo que se ve medio brilloso, como si estuviera con grasa o algún tipo de aceite. ¿Han visto eso? Sí. Gracias. Sí. Digan que sí, aunque no, pero digan algo. Sí, sí, lo hemos visto. El asunto es, muchachos, que ese líquido, ¿sí?, que está en el interior no puede escapar, ¿verdad? No puede escapar. Por lo que de aquí atrás, de esto que vimos aquí, el peso de ese fluido por sí solo ya está ejerciendo una cierta presión en el interior. Es decir, debido al peso de este fluido, aquí hay una cierta presión, nada más por el peso, sin que se le ponga nada, el peso del mismo líquido. ¿Sí? Ahora, si ese fluido que está confinado, que no puede salir de ahí, se somete a una diferencia de presión, y esa diferencia de presión se debe, por ejemplo aquí, si yo aplico fuerza en esta posición, haré que la presión que había inicialmente cambie, ¿verdad? Miren, tú tienes un líquido a una cierta presión debido a su peso y que usted lo presione, lo comprima. Entonces usted hará que la presión de este varíe, ¿verdad? Entonces lo que dice Pascal es que la diferencia de presión a la que es sometido un fluido que está confinado en algún recipiente se transmite íntegramente a cada punto del fluido, incluyendo las paredes del recipiente. ¿Sí? De ahí, entonces, que, aunque aquí dice que F1 sobre área 1, F2 sobre área 2, en sí sería la diferencia de presión en un cierto punto 1 es igual a la diferencia de presión en un punto 2. Y debido a esto, entonces tenemos esta aplicación que es lo de la prensa hidráulica y en general todo lo que es hidráulico, freno hidráulico, gato hidráulico, prensa hidráulica, etcétera, etcétera, que tenga el apellido hidráulico, está basado en el principio de Pascal. ¿De acuerdo? Sí, seguimos. Ya que el joven estaba desesperado por el principio de Arquímedes, ¿qué es la fuerza de flotación? Es la fuerza que recibe un cuerpo sumergido por el volumen desplazado. Es la ¿Cómo fuerza así? Explíqueme eso. La fuerza de empuje vertical que recibe un cuerpo sumergido. La fuerza de flotación es la fuerza hacia arriba que recibe un cuerpo cuando está sumergido en un fluido, en nuestro caso, diferente del aire, ¿verdad? Este es nuestro hábitat natural. Nosotros aquí no percibimos nada. Ahora, inmediatamente nos introducimos en agua, por ejemplo, vamos a recibir una fuerza de abajo hacia arriba que se le llama fuerza de empuje, y gracias a esa fuerza aparentamos tener un peso menor, ¿verdad? Y en general es mucho más fácil poder levantar un cuerpo cuando está sumergido en el fluido que cuando está fuera de él, ya que
cuando el cuerpo se sumerge en el fluido, esa fuerza hacia arriba hará que el cuerpo pese menos y nos sea mucho más fácil poder levantar el cuerpo. ¿Vale? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, la grandeza del señor Arquímedes fue establecer que esa fuerza de empuje o de flotación que recibe el cuerpo cuando está sumergido es igual al peso del fluido desalojado, que tal vez fue lo que quiso decir el joven que hizo el comentario. Cuando un cuerpo se sumerge, por ejemplo, en agua, desplaza, desaloja un cierto volumen de ese fluido, ¿sí? Y el peso de ese fluido o de ese volumen desalojado de fluido es igual a la fuerza de empuje que recibe el cuerpo. ¿Se entiende eso? Sí. A ver, vuelvo para la piscina. Estamos en una piscina, en Chelcha, en Coro, no sé, usted prefiere. La piscina, por alguna razón, el agua está prácticamente al borde de la piscina. ¿Sí? Cualquier objeto que usted introduzca en la piscina hará que se derrame un poco de agua. Bien, entonces, imagine que cuando usted entra, sale agua, ¿verdad? Esa cantidad de agua que va a salir es el volumen que usted ocupa al entrar a la piscina. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de Arquímedes lo que dice es que la fuerza de empuje que usted recibe cuando está sumergido es igual al peso del volumen de fluido desalojado. Es decir, imagine que le podamos medir el peso a ese volumen a esa agua que salió, ¿sí? Entonces, la fuerza de empuje que usted va a recibir sería eso. ¿De acuerdo? Ese peso corresponde con la fuerza de empuje que usted recibe. Que muchas veces los muchachos se confunden o uno se confunde y cree que es el peso de todo el volumen de agua que se tiene en el recipiente. Y no es así. La fuerza de empuje, les repito, coincide o es igual al peso del volumen de fluido desalojado. No todo el volumen que tenemos, sino simplemente lo que se desplaza, lo que se desaloja. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Hay dos casos especiales, uno para cuando el cuerpo está completamente sumergido y un segundo caso para cuando el cuerpo está parcialmente sumergido. Le hago una pregunta aquí antes de hablar de esto. Si introducimos una pelotica de hierro, por ejemplo, en nuestro tanque de almacenamiento de agua que está lleno o casi lleno, se introduce la pelota de hierro, por ejemplo. ¿Qué hará la pelota? Se hunde. Se hunde. Imagine que la pelota ya está completamente sumergida, pero está por debajo del nivel del agua. Justo por debajo del nivel del agua. ¿Sí? Si comparamos la fuerza de empuje que está recibiendo la pelota en esa posición, justo por debajo del nivel del agua, con la fuerza de empuje que recibe la pelota cuando va por mitad del tanque, sí, ha descendido más, está más abajo, ¿dónde o cómo son las fuerzas de empuje que está recibiendo cuando está en la parte superior, pero por debajo del nivel del agua, y cuando está a mitad? No entendí bien la pregunta. Le dibujo aquí. Tengo este recipiente que tiene, por ejemplo, agua, ¿sí? Cuando el objeto está aquí, que ya está por debajo, y cuando está aquí, si usted compara la fuerza de empuje en esta posición, llámale 1, con la fuerza de empuje en esta posición, llámale 2, ¿qué yo puedo decir de la fuerza de empuje 1 en comparación a la fuerza de empuje 2? Es la misma porque sigue siendo el mismo volumen desplazado. ¿Qué dicen los demás? Yo en cambio creo que varía, profesor.
¿Por qué? Yo igual. Porque según vaya tomando profundidad, la fuerza de empuje hacia el eje vertical, hacia arriba, va a ser mayor. ¿A qué es igual la fuerza de empuje? ¿Me recuerda a qué es igual la fuerza de empuje? Está por aquí. Es igual al peso del fluido desalojado, la fuerza de empuje. Miren, este volumen que está aquí es el volumen desplazado o desalojado. Y esta densidad es del fluido. Sí, entonces, cuando el cuerpo está completamente sumergido, por ejemplo, en la posición 1 y en la posición 2, el volumen de fluido que desaloja es el mismo y es igual al volumen que tiene el cuerpo. ¿Verdad? Sí. La densidad del fluido es la misma. Dijimos que la densidad no va a cambiar. Y además, la gravedad es la misma, por lo que esas tres cantidades que están aquí no cambian luego que el cuerpo está completamente sumergido. ¿Sí? Lo que implica que la respuesta es, como dijo el joven al inicio, la fuerza que recibe el cuerpo en ambas posiciones es la misma, ya que el volumen de fluido desplazado no cambia. ¿De acuerdo? Profesor, pero Sí. una pregunta. Si yo, por ejemplo, el objeto está parcialmente sumergido, no está sumergido total, desplaza menos volumen, menos fluido. Pero esa no fue la pregunta que yo hice. Ah, ok. Usted tiene razón. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, el volumen que desplaza será diferente a cuando esté completamente sumergido. Sí. Y eso es así. Ahora, lo que yo pregunté fue cuando el cuerpo está completamente sumergido, pero en posiciones diferentes. Ah, ok. Ahora sí. ¿De acuerdo? Miren, observemos aquí esta ecuación que tengo que está falsa, pero muy falsa. ¿Por qué me dicen que esta ecuación es falsa? ¿Quién puede decirme que esto es falso y por qué? Esta igualdad es horrible. Es una vergüenza nacional. Ninguno de ustedes puede justificar por qué eso es falso. Si ustedes no me pueden justificar eso, esta clase hay que suspenderla hoy y dejar esto aquí y mandarlo a revisar la literatura. ¿Qué ustedes creen? No dicen nada. Esa ecuación, supuestamente, ahí lo que está es sustrayendo la gravedad de la fuerza de empuje, ¿no? Sí, pero recuerde, yo le estoy preguntando que me diga por qué esa ecuación está falsa. No es verdad eso. Es decir, la igualdad, porque eso no es cierto. No sean así, por Dios. ¿Qué yo le he hecho?
También que me estaban cayendo. Hey, Jason, Elvis, Justin, Ramón, Langer, Daniel, Emmanuel, Isaac, Crucito, Alexander, Onyx y Alexander. En serio, muchachos, ustedes no pueden decirme por qué esa ecuación es un poquito falsa. Bueno, ya que ustedes no quieren, voy a tener que decirlo yo, ¿verdad? La ecuación es un poco falsa porque fuerza no puede ser igual a densidad. ¿Ustedes no creen? Hey, sí o sí, fuerza de empuje, ustedes saben que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Y la fuerza gravitatoria es masa por gravedad, pero la masa bien puede ser la densidad del objeto por el volumen del objeto por gravedad. Ahora, para un cuerpo que esté completamente sumergido, como en este caso, el volumen del objeto es igual al volumen de... ¿Sí? Y en ese caso, esos dos volúmenes simplemente llamémosle V, el volumen, que se puede sacar factor común y a la vez multiplicar esto por gravedad. Y ahí se corrige la incoherencia que había, porque densidad no es igual a fuerza. Ahora sí, densidad por volumen por gravedad es fuerza. Y ahí se corrige la ecuación. Ahora, esto yo solamente lo puedo sacar factor común en este caso porque el cuerpo está completamente sumergido. Y de ahí, si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, el cuerpo flota. ¿Sí? Si la densidad del fluido es menor a la densidad del objeto, entonces el cuerpo se hunde. ¿De acuerdo? Esa misma conclusión se obtiene a partir de las fuerzas. Si la fuerza de empuje es mayor a la fuerza gravitatoria, el cuerpo flota. Si la fuerza de empuje es menor a la fuerza gravitatoria, el cuerpo se hunde. ¿De acuerdo? Hey, y cuidado con eso. Eso de las densidades, para concluir si un cuerpo flota o no, solo tiene validez para un cuerpo que está completamente sumergido. Ejemplo, un barco. ¿Por qué no se hunde un barco? Porque la parte que está sumergida desplaza un volumen que su peso es igual al peso del barco. Exacto. Deme un segundo. ¿Cómo yo cojo esta vaina? ¿Se cayó? Toda la mierda. Eso es así. Los barcos se construyen de tal manera que el volumen de agua que desalojan es grande y siempre estará equilibrado con el peso del barco, porque es la misma idea, ¿eh? La fuerza tienen que equilibrarse. ¡Ey! La fuerza deben de quedar equilibrada, es decir,
la sumatoria de las fuerzas en la vertical tiene que ser cero en el caso del barco, ¿verdad? Es decir, la fuerza que va para arriba, que es la fuerza de empuje, y la que va hacia abajo, que es el peso del cuerpo, voy a poner W, el peso, tienen que ser iguales, porque si no, o se hunde o se va a levantar del agua, una de dos. Ustedes dicen, hey, ¿estamos claros con eso? Sí. Entonces, las fuerzas son iguales en magnitud y de sentido contrario. Entonces, los barcos están construidos de una forma que desalojan una cantidad de agua, ¿sí? Lo suficiente para permitir el barco en flote y que no se hunda. Y no sé si ustedes saben, pero los barcos, por ejemplo, que son de carga, los cargueros, no pueden llevar cualquier cantidad de carga. Hay una carga máxima que pueden llevar. Y esa carga máxima está dada en función de cuánto puede descender el barco. ¿Sí? Un barco vacío, su borde, no sé cómo se le llama, pero el borde estará más elevado de la superficie del agua que cuando el barco está cargado. Cuando el barco está cargado, va a descender un poco, pero al descender aumenta el volumen de agua que desaloja o desplaza y este peso o esta fuerza se va a equilibrar con el peso del barco. ¿Sí? Ahora bien, no puede descender cualquier cantidad porque hay que mantener la seguridad para que pueda navegar. ¿Sí? Recuerden que él no va a andar en un mar tranquilo, habrá oleaje, puede encontrarse con una tormenta, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber un margen de seguridad de que pueda navegar con seguridad. Pero independientemente de esto, la sumatoria de fuerza en la vertical debe ser cero para que la embarcación esté estable, verticalmente hablando. ¿Sí? Bien. El segundo caso, que sería, por ejemplo, el barco, cuando el cuerpo flota, en esa situación no podemos sacar factor común el volumen. Sí, el volumen en ese caso no puede salir factor común. Además, aquí me faltó probablemente indicarle que esta diferencia de fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Yo también. Si eso no es cero, si el sistema no está en equilibrio, el cuerpo tiene dos opciones. Estoy en el caso 1 otra vez. O el cuerpo, bueno, está aquí. Sería esto. Tenemos que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, si la fuerza que va hacia arriba, si la que va hacia arriba es mayor que la que va hacia abajo, el cuerpo acelera hacia arriba y en teoría flota, ¿verdad? Si el opuesto, que la fuerza que va hacia abajo es mayor, entiéndase, la fuerza gravitatoria es mayor a la de flotación, entonces el cuerpo se hunde, ¿verdad? Aquí la fuerza de empuje es mayor a la fuerza gravitatoria y esto hace que el cuerpo flote. Bien. Ahora, aquí arriba, aquí. Cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, ya aquí de antemano la sumatoria de fuerza es igual a cero, no igual a masa por aceleración, el sistema está en equilibrio, ¿sí? Y la suma de fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración, tal que la fuerza de flotación menos la fuerza gravitatoria es cero. Y de aquí la densidad del fluido por el volumen desplazado por gravedad es igual a la densidad del objeto, ¿sí? Por el volumen del objeto por gravedad. Obviamente que la gravedad se elimina y le queda simplemente el producto de densidad, el verbo otra vez, densidad de
el fluido por el volumen desplazado de fluido igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Y ahí se puede hacer entonces este arreglo que está aquí, ¿verdad? Hey, ¿estamos claros? La relación o la razón del volumen de fluido entre el volumen del objeto tiene que ser igual a la razón de la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Eso es para el caso que el cuerpo esté parcialmente sumergido o, en otra palabra, que esté flotando. ¿Tienen preguntas? No le escuché. Maestro, una pregunta. ¿Usted podría mandar esa guía por el grupo para uno repasar? La presentación está en... La presentación está en la plataforma, me parece. Miren, traten de ver este ejemplo, el 12-14, ¿sí? Revisen el ejemplo 12-14. Vean también el 12-5. Y estudien la parte de dinámica de fluidos. El jueves, que solamente tenemos alrededor de 20, 50 minutos, más o menos 50 y algo de minutos de clase, vamos a hacer ejercicio de esto. Sí. Y el viernes concluimos la parte de dinámica con un par de ejercicios. La parte de la dinámica es más rápida, ya que ahí solamente vamos a ver dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Eso lo vemos rápido. Y después hacemos más ejercicio y ahí prácticamente concluimos la unidad. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon bien lo que le dije? Sí. Hagan ejercicios, ¿verdad? Estudien la teoría. Sí, maestro. De todo modo, puedo indicarle algunos ejercicios adicionales. Deje ver qué tengo yo por aquí. Denme un segundo. Capítulo 12. Sí, hay algunos marcados aquí. Algunos no, yo tengo un litín. Más ejercicios que el carajo. A ver si están aquí también. No, ahí no está marcado. Le digo, ¿pueden escribir? El 17. Estamos hablando del capítulo 12, ¿eh? El 17, el 21, el 31, el 45, 46, el 54, el 58, 62, 65, 76, 'Vamos a dejarlo así, para que no se me desesperen. Traten de hacer lo que puedan de ahí. Si aparece alguno que dé flujo de dinámica, lo dejan para después. Sí. Entonces, como le indiqué, el jueves revisamos un par de ejercicios. El viernes, en los primeros 15 minutos, vemos la parte teórica que resta y en la otra hora la hacemos para ejercicio. Y ahí veremos si podemos concluir la unidad. La joven que no pudo tomar la prueba, deja ver si esto no se ha deshabilitado y me deja cambiar. Profe, hablando de la prueba, inherentemente de eso, ¿usted sabía o fue a propósito que uno no puede volver a la siguiente? Por ejemplo, uno deja pasar una y uno no puede volver atrás. Es intencional.
Ok, porque uno no sabía, yo no sabía eso y se me quedaron dos vacías. Porque dije, bueno, no voy a perder tiempo en esta porque no me llegaron, pero cuando me llegaron intenté volver atrás y no la pude llenar. Entonces, Es complicado eso. intencional para que no vayan a pasar a ver lo que hay, después lo googleen, después van para atrás y la completen. Si quiere googlear, tiene que hacerlo en el momento, pero si dura mucho googleando, se Ah, le pasa el tiempo y yo no, fracasó. mire, yo no sabía eso y yo dije, bueno, yo no voy a perder tiempo en esa y seguí con la otra. Y cuando intenté volver atrás, no pude llenarla. No, no se Pude puede volver. regresar. ¿Cómo se llama la joven? ¿A qué hora quiere el examen? Daniela.